voy a analizar esta gráfica de velocidad en función del tiempo, la velocidad en kilómetros por hora y el tiempo en horas. Esta gráfica corresponde a un movimiento donde el automóvil o la partícula que se mueve en 0,5 horas, o sea, en media hora, esto nos representa que viaja a una velocidad de 60 kilómetros por hora. O sea que en la primera media hora del movimiento de esa partícula, su velocidad es 60 kilómetros por hora. En el siguiente intervalo entre la siguiente media hora, o sea 0,5 y 1 hora, la velocidad es 0 kilómetros por hora. Significa que en este espacio el automóvil o la partícula se encuentra en reposo. Dice que su velocidad es 0. En la siguiente media hora, la partícula entonces o el vehículo viaja a una velocidad de menos 60 kilómetros por hora. Es decir, nos está indicando la gráfica de que el vehículo está regresando a su punto de partida. Está regresando. Bien, vamos entonces a determinar en el primer intervalo cuál es la distancia que recorre. En una gráfica de velocidad en función del tiempo, el área bajo esta curva nos indica la distancia. Y si no, pues entonces decimos que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Si nosotros observamos, esto es un rectángulo de base 60 de base 0,5 y de altura 60. Entonces el espacio que recorre será la velocidad, que son 60 kilómetros por hora, multiplicado por el tiempo, que es 0,5 horas. Entonces la distancia que recorre es 6 por 5, 30. 6 por 5, 30. 60 por 0,5, 5 por 0, 0, 5 por 6, 30. Como es la multiplicación de un entero por un decimal, entonces corremos la coma a un lugar y entonces decimos que la distancia que recorre, kilómetros sobre hora multiplicado por hora, se van las horas y entonces nos queda que la distancia en ese primer intervalo son 30 kilómetros. En el siguiente intervalo, pues sabemos que está en reposo. En el intervalo la siguiente media hora, el vehículo viaja, nos indica la gráfica que a menos 60, es decir, está regresando hacia su punto de partida. Igual la distancia que recorre, digamos que esta es la distancia del primer intervalo, y la distancia del segundo intervalo, pues también es el área bajo la curva. La base es 1,5 menos 1, o sea 0,5, y la altura de ese rectángulo es la velocidad, que son 60 kilómetros por hora. Esa es la forma de hallar en un gráfico la distancia. Y si no, pues simplemente decimos que es la velocidad por el tiempo, que es un movimiento uniforme. Durante todo el tiempo viaja a la misma velocidad. Entonces, la distancia en el segundo decimos que es 60 kilómetros por hora multiplicado también por 0,5, porque 1,5 menos 1, el intervalo es 0,5 horas. Entonces la distancia que recorre es igual, la misma multiplicación, entonces es igual a 30 kilómetros. Decimos entonces que el vehículo
si queremos determinar cuánto fue la distancia total recorrida, entonces aquí recorrió 30 kilómetros y regresó otros 30 kilómetros, entonces la distancia total recorrida podemos decir que es igual a 60 kilómetros. En el intervalo, la distancia que recorre en el intervalo entre 0,5 y 1 segundo, la distancia que recorre entre 0,5, perdón, esto no son segundos, esto es horas, entre este tiempo y este tiempo, esa distancia es igual a 0. Digamos que la tercera, o en el segundo intervalo, la distancia es igual a 0, porque es que está en reposo, no hay movimiento, entonces no recorre ninguna distancia. Gracias, hasta la próxima.